Pasamos ahora a la tercera y última mesa de debate, que vamos a enfocarla más en las políticas, medidas públicas que pueden precisamente también orientar, ¿no? Digamos, ese ADN de economía de impacto, de inversiones con impacto en nuestro ecosistema y también centrado un poco en las alianzas, ¿no? Ahora comentábamos la importancia de estas alianzas público-privadas. Bueno, pues veamos cómo pueden articularse, ¿no? Modelos de colaboración entre los distintos agentes del ecosistema de impacto, bueno, pues para también canalizar los recursos de la forma más adecuada. Para esta mesa será moderada por Ricardo Pedraz, que es consultor de finanzas públicas de AFI, y participan, y doy paso a Gemma Sancho Miñana, que es analista de impacto y asistencia técnica en Agua Capital, Jorge Martínez, interventor general de la Diputación Provincial de Málaga, Carlos Olivares, director de negocio de biocombustibles y comercialización en Moeve, y Enrique García, gerente de inversiones de impacto del Fondo de Impacto Social de Cofides. Bueno, muchas gracias a todos y a Gemma, ¿vale? Por aceptar la invitación de venir aquí y previamente por haber escrito los artículos que se han incluido dentro del cuaderno número 7 de Fundación ICO sobre finanzas sostenibles y economía circular, ¿no? Esta última mesa quizás sea la más variada, ¿no? Nos hemos puesto a dos entidades, una pública y una privada, que vienen del entorno más financiero, y luego otras dos entidades, una privada 100% Mueve y otra un ente público, en este caso representada en la Diputación de Málaga por Jorge, que no tienen que ver directamente con el entorno financiero, pero que los cuatro estáis trabajando en ámbitos donde sí son relevantes estas alianzas sobre todo en ámbitos que son muy importantes en cuanto al impacto de su medición, pero también en su desempeño, ¿vale? Bueno, la verdad que voy a intentar hacer fluir la conversación, aunque no va a ser tan fácil como antes por esa heterogeneidad. Pero vamos con ello. Quería empezar por Jorge, ¿no? Más allá de que nos expliques brevemente qué es esto del CIS, creo que los que estamos aquí lo conocemos, pero quizá no tanta gente es conocido esta idea de contratos de impacto social desde la administración, ¿no? Más allá de que nos expliques en este ámbito, queremos hablar de el ejemplo concreto, ¿no? El Málaga no caduca, ¿no? El ejemplo que por primera vez en España ha conseguido implementar un contrato de impacto social donde la financiación pública de un servicio, de una petición, está basada en resultados, ¿no? Y quería preguntarte en esa implementación qué ha sido lo más difícil, ¿no? Adelante, Jorge. Buenos días. Lo primero, agradeceros porque para mí es un placer poder estar aquí representando a la Diputación y hacer de alguna manera traslación de la experiencia que hemos aprendido en lo que es de los trabajos de preparación del contrato de impacto social. Me preguntas por la principal dificultad. Te tengo que decir que dificultades ha habido muchas. Se trata, como habéis comentado anteriormente, de conjugar diferentes estructuras que tienen que encajar. En toda innovación estamos hablando de diferentes actores que se reúnen por un fin común, pero cada uno está con un interés distinto y hay que ponerlos en línea. Y luego están todas las dificultades que surgen pues, de lo que es la determinación de la propia actuación en sí misma, que puede tener una operativa con mayor o menores dificultades. Esto es consustancial a toda la innovación, pero cuando hablamos de un contrato de impacto social, las dificultades de alguna manera se multiplican. Y se multiplican porque estamos hablando de una figura que realmente no existe. No se trata más que un término que ha utilizado la doctrina administrativa para identificar aquellos contratos que celebra una administración que presentan una serie de características. Y son 7 características concretas. Tenemos que hablar que el contrato de impacto social debe haber un reto social complejo, definido y que la administración quiere enfrentar. Tiene que tener la fórmula de pago por resultados. Los pliegos tienen que ser flexibles porque se le tiene que dar la mayor libertad posible al mercado para que construya de alguna manera esa solución que la administración fracasa identificándola. Tiene que ser, nos apoyamos en el mercado, trasladamos con el CIS la patata caliente para que el mercado dé la solución que la administración desconoce, no puede definir. Y luego surgen 3 actores diferentes, que es el proveedor de servicios, más o menos asimilable a la figura del contratista, y 2 nuevas figuras novedosas, que es el evaluador independiente y lo que es el inversor social.
En séptimo lugar, tenemos que el contrato de impacto social un carácter preventivo. Y esto es esencial porque todo CIS debe demostrar que supone un ahorro para el gasto público. Por eso no estamos hablando de un gasto. El CIS es una inversión y como tal debe de tratarse. Además, tiene que ser escalable y replicable. Si reúne todas estas características, el contrato que celebra la Administración se calificará como contrato de impacto social. Da igual que sea un contrato privado, público, típico administrativo, patrimonial, a priori cualquier valdría. Y aquí es donde viene la gran dificultad. O sea, la principal dificultad se trata de analizar el régimen jurídico asociado a cada una de las posibilidades que ofrece la normativa e identificar en aquellos casos en los que estas características pueden ser incorporadas. Y ahí el abanico se reduce exclusivamente a dos. Nos tenemos que quedar con la figura del contrato administrativo de servicios y el de concesión de servicio. En el caso de Málaga no caduca, utilizamos la tipificación del contrato de servicio. Pero esto no es ninguna pauta ni tiene nada más que ver con las características del proyecto que estemos de alguna manera desarrollando. A partir de aquí, ¿qué otras dificultades encontramos? Pues lógicamente la de atraer a los inversores sociales. Esto es una dificultad que en el caso del proyecto Málaga no caduca se ha puesto de manifiesto y desde mi punto de vista tiene más que ver con un fallo en el diseño del propio procedimiento por parte de la Diputación. En el nuevo proyecto que estamos trabajando, desde luego que no planteamos desarrollarlo en el mismo formato. Hicimos un procedimiento ordinario abierto, es totalmente rígido y de alguna manera ha impedido o ha dificultado la incorporación de los inversores sociales. Incluso nos estábamos planteando que era interesante, importante, que el primer CIS de España tuviera participación del FIS. Incluso lo incentivamos, pero fue imposible. Igual de dificultades nos han trasladado otros inversores sociales y es por la rigidez del procedimiento. En este nuevo escenario pues plantearemos algo más modulado que podamos controlar para facilitar que ellos puedan incorporarse con normalidad, que al fin y al cabo es de lo que se trata. Luego, en el contrato de impacto social Málaga no caduca, pues desde luego ha habido muchísimas dificultades y creo que algunas han sido significativas y son relevantes que, bueno, por no extenderme mucho más, pues si quieres luego te las comento, pero que creo que ponen de manifiesto que esta figura genera un valor añadido en su utilización para la Administración. Termino solo recordando que me parece interesante poner de manifiesto ahora que hace años el Ministerio de Hacienda tuvo interés por potenciar la utilización de esta figura. Utilizó a SpineUp para realizar un grupo de trabajo y que culminó con la presentación de un informe. Allí se decía lo que hoy Málaga no caduca ha comprobado que era cierto, que la ley de contratos permite desarrollar el contrato de impacto social, pero incluía una recomendación que ahora me parece interesante destacar, una recomendación para que se desarrollara o se realizara un desarrollo normativo por parte del legislador de manera específica para facilitar la utilización de esta figura. De alguna manera, yo creo que deberíamos recuperar aquel viejo lema de Montesquieu que venía a decir que los pueblos no están al servicio de las leyes, son las leyes las que tienen que estar al servicio de los pueblos. Deberíamos recordarle aquella recomendación que claramente para mí pues, cayó en el saco del olvido. Muy bien, pues muy clara la primera intervención, Jorge. Quería pasar al otro ente público por seguirle un poco de lógica. Enrique, muchas gracias por venir. A vosotros por invitarnos. Queríamos hablar del FIS, ¿no? El FIS, es verdad que uno de los temas que dice Jorge es que necesitamos incrementar el número de agentes, número de inversores, ¿no? Sí. Un poco el FIS tiene esa vocación, ¿no? Decís incluso en el artículo que habéis presentado que no queréis competir en el mercado, sino crearlo, ¿no? Ayudarlo, buscando esa adicionalidad, ¿no? Y quería preguntarte, bueno, más allá de explicar el FIS y aquellos elementos más relevantes, ¿cómo trabajáis este tema de la adicionalidad? ¿En qué os enfocáis para que realmente no sustituya capital privado? Bueno, pues básicamente enfocándonos mucho tenemos digamos, dos áreas de actuación. Uno lo que es la inversión indirecta, que sería invertir en fondos que se dedican a hacer inversión de impacto, y por otro lado, digamos, la inversión directa, donde proveemos de capital o de deuda a proyectos concretos, donde podemos ser accionistas o financiadores de los proyectos. Cuando estamos hablando de participación directa, digamos que
Ahí la adicionalidad se ve claramente, uno, porque somos capaces de ir a precios donde el mercado no puede ir, incrementar incluso en alguna manera los plazos, incluso poder asumir riesgos desde el punto de vista social que un operador de mercado de momento no está preparado, y además eso lo que nos va a permitir en el largo plazo, que creo que es uno de los temas de adicionalidad importantes del FIS, es que en unos años se digan, oye, pues es que además de impacto ha habido rentabilidad, que creo que es un poco donde debemos de incidir. Y luego digamos que está por otra parte el mundo de la inversión indirecta, que son gestoras que están levantando fondos de impacto y que en España no hay tradición de este tipo de inversiones. Acabamos de aprobar hace poco una inversión en un fondo muy concreto donde van a hacer inversiones en fases iniciales de compañías, estamos hablando de seed y de pre-seed, impacto y además buscando temas de impacto sistémico. Es decir, es un triple salto con tirabuzón, ¿vale? para lo que estamos acostumbrados. Aquí, ¿qué hemos hecho? Hemos estructurado un tramo de primeras pérdidas con asistencia técnica y hemos conseguido que se incorpore como inversor al fondo una compañía de seguros. Más adicionalidad que esto es complicado. Pero al final, digamos que las compañías de seguros están muy habituadas a entrar ya en private equity o en fondos de infraestructuras, pero de repente, pues eso, seed capital, pre-seed de impacto, pues era complejo. ¿Qué hemos hecho? Hemos estructurado ese tramo de primeras pérdidas con el cual cubrimos una primera pérdida sobre la inversión de un 10%, de forma que a largo plazo permitamos ver que hay una rentabilidad y que hay un impacto. Hemos atraído un inversor que no era típico de este sector, lo hemos incorporado. Otra cosa que estamos haciendo es incrementar el número de fondos disponibles para crear este mercado en España. Como, además de invertir en gestoras españolas, estamos invirtiendo en gestoras de fuera de España, obligándoles a invertir en impacto dentro de España. Y además estamos buscando estrategias de inversión que no sean que no colusionen con aquellas de las gestoras que hay en España. Por ejemplo, hemos aprobado también una inversión en una gestora, en un fondo de una gestora francesa que hemos atraído a España. Le hemos puesto que tienen que invertir 2,5 veces el ticket nuestro dentro de España, y además sobre una estrategia de inversión donde no hay inversor en España porque van a fases más avanzadas y con tickets de inversión más grandes y puramente de impacto. Muy bien, Enrique. Gemma, gracias por venir. Si vosotros. alguien lleva mucho tiempo haciendo estas cosas, incluso a veces con Cofides, sois vosotros en Gagua, ¿no? Es un poco el ejemplo de los más clásicos, al menos, de uno de ellos, al menos, ¿no? Y ya incluso en el artículo que presentabas, ¿no?, que escribías tú, hablabais de esa progresión de fondos, ¿no? Hay un esquema muy interesante en tu artículo donde habla esa evolución de los fondos, ¿no? La actual es Quali, ¿no? Actualmente Es estamos Quali. con Quali, el fondo Quali. Un fondo central, un fondo de blended finance centrado en resiliencia climática en países en el extranjero. Gagua desde su inicio, bueno, no sé si Sí, conozco. esa era la pregunta, pero sí, Gagua desde el inicio empezó invirtiendo exclusivamente en mercados emergentes. Y en India, hemos estado en varios países de Asia, mucho en Latinoamérica, África también. Y este último fondo Quali, que bueno, es un fondo mucho más grande que el antiguo fondo Uruma y más amplio, porque Uruma, bueno, empezamos trabajando en el sector de la inclusión financiera. Ahí nos dimos cuenta de que había unos retos específicos dentro de la ruralidad y como los agricultores, a pesar de tener a lo mejor cuando conseguían un crédito, seguían teniendo unos retos muy específicos inherentes al sector agrícola. Y este último fondo que hemos visto, Quali,
está basado en la paradoja climática, ¿no? Y cómo estas personas que son más vulnerables, que aún están luchando por su inclusión financiera, son realmente también las más vulnerables a los cambios climáticos. Entonces, cómo podemos aumentar su resiliencia y su adaptación también personalmente y de su negocio a los efectos del cambio climático. Y este último fondo Quali está centrado específicamente en Latinoamérica y en India. Ujú. Muy interesante, la verdad. Sobre todo la evolución de un fondo como Sí. Uruma a Quali mucho más grande, mucho más... Es una forma realmente de... O sea, las tesis como se han ido construyendo han sido realmente basadas en lo que decimos muchos aquí, ¿no? De las necesidades. Una vez hemos estado en terreno, hemos visto realmente los desafíos y los retos que aún estaban por cubrir, que íbamos dándonos cuenta al intentar resolver un problema único, hasta ver cómo realmente en poner ese enfoque más sistémico y ver cuál es el último desafío que se están enfrentando estas comunidades vulnerables. Ujú. Y bueno, hablando un poco sobre las alianzas público-privadas, efectivamente Uruma fue el primer fondo de Blended Finance en España, con Cofides, que llegó a movilizar, o sea, con un ratio de movilización de capital del 3-1, es decir, con 30 millones de recursos de concesionales financieros, se movilizaron 90 millones más de inversión privada. Entonces, bueno, fue realmente un ejemplo de cómo realmente estas alianzas funcionan de verdad, ¿no? Y que el blended finance es una palanca para realmente atraer inversión privada a sectores que no es que no sean financiables, simplemente a lo mejor tienen un riesgo más aparente o son unas estrategias de inversión, como comentabas, ¿no? Que para algunos inversores privados institucionales no han sido sus sectores tradicionales y bueno, pues necesitan algún cierto tipo de garantía o cobertura de riesgo que les incite, o sea, hablamos de Que les facilite, incentivos, ¿no? claro. Que les incentive a entrar ahí, porque al final para ellos también es una estrategia de diversificación. Ujú. Entonces, bueno, con unos incentivos bien estructurados, que muchos vienen de inversores institucionales, pues la Unión Europea, el Fondo Verde para el Clima, Cofides, permiten realmente toda esta movilización y canalización de capital hacia sectores muy necesitados. Ujú. Gracias, Gemma. Voy contigo, Carlos. Es verdad que en este número de los cuadernos es eminentemente financiero y siempre tratamos, no obstante, de tener algún agente que no sea financiero, ¿no? Como en este caso Moeve, ¿no? Lo hacemos también en Fundación ICO con los otros, ¿no? Cuando tenemos una temática más de economía, ¿vale? Pues tratamos también que haya algún financiador o inversor o agente financiero, ¿no? Y en este caso, muchas gracias por venir, Carlos. Gracias a Que vosotros. si en Moeve, en este caso, interesante el caso que nos planteabais en el cuaderno, porque aquí sí que es algo muy disruptivo, ¿no? Estáis haciendo algo que a priori apenas existe y menos en la escala en la que se está planteando a futuro, ¿no? Estamos hablando de biocombustibles de segunda generación. Creo que en concreto el SAF, no sé si alguno Eso es. más, pero principalmente el SAF, que es el Sustainable Aviation Fuel, si no me equivoco, ¿no? Exacto. ¿Qué posicionamiento tiene el entorno, en este caso España, y en concreto Mueve en este ámbito para que sea tan relevante? Bueno, por generar un poquito primero de contexto, ¿no? O sea, tenemos unos objetivos de descarbonización muy importantes, ¿no? Marcados por Europa, luego traspuestos a nivel país, y son unos objetivos para todos los sectores y es especialmente retador la parte del transporte. Entonces, digamos que los biocombustibles de segunda generación son una de las alternativas que hay para esa descarbonización. Pero es una de las alternativas quizá de las más relevantes por varios motivos, ¿no? Yo diría, hay 4 aspectos fundamentales. En primer lugar, la materia prima que utilizan son materias primas residuales, ¿no? Fomenta, por tanto, la circularidad, la economía circular y evita que esos residuos terminen pues, en vertederos y en otros ámbitos que son perjudiciales. En segundo lugar, existen ya sistemas y tecnologías lo suficientemente robustos, en mayor o menor escala, dependiendo de la materia prima que estemos utilizando, ¿vale?
pero existen materias primas abundantes con tecnologías robustas que nos permiten fabricar grandes cantidades de este tipo de biocombustible. En tercer lugar, son sostenibles, ¿no? Cuando quemamos, ¿no?, en las turbinas de los aviones SAF, estamos reduciendo hasta en un 80-90% las emisiones de CO2 si lo comparamos con quemar combustible fósil. Y en cuarto lugar, y yo creo que aquí esto es fundamental, es la inmediatez, ¿no? No hace falta adaptar los sistemas logísticos nacionales ni los sistemas de propulsión, ¿no?, los motores, los compresores, no hace falta adaptarlos, a lo mejor mínimas adaptaciones para poder utilizarlos. Eso hace que ya se pueda utilizar y sin grandes inversiones en todo este sector más downstream. Por tanto, todo eso hace que Moeve, por ejemplo, pues, es uno de los pilares de su estrategia, ¿no? El apostar por ello, el invertir, y de hecho pues, estamos construyendo pues, una planta de 500.000 toneladas de biocombustible de segunda generación, entre ellos el SAF, y que se pondrá en marcha a finales del año 2026. A nivel nacional, la verdad es que es un entorno muy atractivo, ¿no?, por diferentes motivos. España cuenta con una cantidad de materia prima muy importante, ¿no?, de diferente tipología. Hablamos de materia prima oleaginosa, que es la fácil de convertir, digamos, a SAF, y luego, ¿no?, y que hemos estado aquí viendo en otras mesas, pues residuos forestales, residuos agrícolas, incluso residuos urbanos, que son de más difícil transformación, pero también muy abundantes, y lo que hace falta ahí es un empujón tecnológico. En España también tenemos un sector industrial muy desarrollado, que con ciertas adaptaciones va a poder, digamos, procesar este tipo de materias primas y transformarlo en los biocombustibles. Disponemos además de una logística muy eficiente, ¿no? Disponemos de una red de 4.000 kilómetros de oleoducto, ¿no?, y de diferentes entradas portuarias que nos hace muy eficientes a todos los niveles, y eso nos va a permitir transportar todo este combustible de aviación y otros biocombustibles de una manera, digamos, menos costosa tanto para el cliente final como para el medio ambiente. Y por último, yo diría que España es un país con digamos, con un desarrollo muy importante del sector aéreo. Estamos hablando de un consumo aproximado de 6 millones de toneladas al año de combustible de aviación, fundamentalmente por el turismo y también porque es un enclave estratégico, ¿no?, a nivel geográfico. Entonces, todo esto nos lleva a que disponemos de una serie de factores muy importantes que nos permite liderar, impulsar digamos, este negocio y este sector para que España se posicione como productor, no solamente para el cumplimiento de las obligaciones que tenemos en España, sino también para cumplimientos de otras geografías y puede ser España un país muy relevante que con esta industria desarrollaría también la economía rural y siempre además está soportada por una legislación que ha marcado unos objetivos ya definidos para las próximas décadas muy ambiciosos y crecientes. Por tanto, tenemos ese mercado asegurado. Muchas gracias. Quería hacer una pregunta común a los cuatro sobre, bueno, el ámbito en el que estáis, ¿no? Jorge hablaba de desperdicio y de pobreza alimentaria, ¿no? Un poco de tratar de abordar los temas ambientales sociales. Enrique hablaba de crear un mercado, hacer creer, incluso atraer a España pues, cada vez más inversores. Gemma hablaba de un poco de adaptación climática del Fondo Quali, ¿no? Tú ahora, Carlos, hablabas de biocombustibles. Al final estáis en sectores que son incipientes casi, ¿no? Son complejos de desarrollar, donde no fluye un montón de proyectos, donde no fluye financiación. ¿Cuál es para vosotros la mayor barrera para no hacer mucho más de lo que estáis haciendo? ¿Es un tema legislativo? ¿Es un tema de financiación? ¿Es un tema de percepción de riesgos? ¿Es otro? No sé quién, quizá mismo orden, Jorge, si te arrancas. A ver, la barrera que puede estar impidiendo el desarrollo de la innovación y de la economía de impacto y de estas soluciones que enfrentan retos sociales, para mí no tiene que ver con los inversores, porque yo creo que los inversores existen, están ahí. El problema que tenemos es que debemos generar en ellos la confianza suficiente para que inviertan en nuestros proyectos.
Y para eso lo que tenemos que hacer es darle los datos que necesitan para poder llevar a cabo sus análisis y ofrecerles un marco jurídico definido. Eso les dará confianza. Los proyectos también existen, porque la Administración está obligada a formularlos de manera viable, porque tiene que enfrentar unos retos sociales cada vez más exigentes y complejos por parte de la sociedad. El problema que tenemos ahí es que debemos definir de manera adecuada una métrica para determinar los resultados en base a los objetivos o el éxito que pretendemos conseguir con estos instrumentos. Y además debemos de conseguir alinearlos con los incentivos que ofrecemos a los agentes que tienen que desarrollarlos. La técnica contractual también existe. La ley de contratos, como te he dicho anteriormente, es la que tenemos que aplicar, es el marco de referencia. Quizás no es el mejor de las posibles regulaciones o marcos, pero es el que tenemos y estamos obligados a aplicarlo. Se trata simplemente de explorar y explotar las posibilidades que ofrece el legislador y hacerlo desarrollando nuestros proyectos de manera convincente. Para ello, ¿en qué podemos apoyarnos? Pues en estas referencias o experiencias individuales que realizan distintas administraciones. Tenemos que, de alguna manera, compartir el conocimiento. Todo ello para construir lo que tiene que ser una arquitectura de impacto, pero una arquitectura que tiene que ser sistémica. En algún momento tenemos que dejar de hablar de la innovación dentro de la administración como algo anecdótico. Tiene que ser algo natural, porque de ordinario tenemos que evaluar nuestras políticas públicas en función de la verdadera utilidad que reportan para la sociedad. Este es un compromiso que adquirió el Estado de España en el año 2017 y la verdad que no se está cumpliendo. Para mí está claro que gastar por gastar no tiene sentido, pero cuando estás hablando de que el gasto es aplicar recursos públicos, es que no se puede producir. Sin embargo, muchas veces asociamos gastar con gestionar. Identificamos que el buen gestor es aquel que considera o que consigue unos porcentajes importantes o elevados de ejecución del presupuesto que se le ha asignado. Y no medimos la utilidad, porque si no vale para nada, a mí la verdad que se me queda corto esa consideración. Creo que era Edward Deming el que decía que no hay nada más inútil que realizar de forma eficiente aquello que no se debió realizar nunca. Creo que debemos hacernos sistemáticamente la pregunta de por qué en la Administración hacemos lo que hacemos. Porque si lo que hacemos realmente no tiene el resultado que esperamos, ¿por qué seguimos haciéndolo? Debemos de cuestionarlo. Y ahí es donde entra en juego la innovación. La innovación puede ser un poderoso aliado para la Administración para conseguir esos resultados que no puede conseguir. Era Albert Einstein el que decía que si buscas resultados distintos no hagas siempre lo mismo. Entonces, si ves que tu solución no funciona, plantea una solución alternativa, que además en realidades sociales complejas tienen que promover un impacto. Lo que queremos es transformar esa realidad social. Porque para mí lo que sí es cierto es que medir es transformar. Y transformar es lo que buscamos en la Administración en este caso. Por lo tanto, la principal barrera no está ni en el mercado ni en la financiación. Está en cómo diseñamos en la Administración las políticas públicas sin atender a su verdadera utilidad. Esa para mí es una barrera, digamos, de tipo cultural y por lo tanto es difícil de dejar atrás. Era Keynes el que defendía que el problema no está o la dificultad no está en poner en práctica las nuevas ideas, la dificultad está en olvidarnos de las antiguas. Y bueno, quizás como conclusión y un poco con una visión futurista, yo creo que aunque hoy en día no es una realidad, sí que España puede convertirse en un referente en inversión de impacto. Y puede realizarlo si realmente se produce un cambio que tiene que liderar la propia Administración. La Administración debe ser palanca de ese cambio. Iniciativas como el FIS yo creo que van por el camino adecuado. Pero ese cambio no consiste en gastar diferente, sino en pensar diferente, porque estamos hablando de una barrera cultural. Cambiar el foco que tenemos ahora mismo asignado en el gasto y ponerlo en la cultura del impacto. Muchas gracias, Jorge. A vosotros, Enrique, ¿qué os cambia para hacer mucho más? Bueno, ¿Qué os frena? yo creo que estamos empezando a hacer cosas porque, por un lado, digamos que los proyectos de impacto social, de impacto medioambiental, etcétera, etcétera, carecían mucho de la vertiente financiera.
Entonces, explicarle a un financiero que tiene que invertir cuando no hay una explicación financiera a los proyectos de impacto, pues se hacía muy difícil. Creo que una de las cosas que estamos haciendo, pero que todavía quedan de alguna forma por hacer, es alinear la medición del impacto y la medición financiera. Que creo que el FIS ahí se está posicionando bien porque somos capaces de hablar los dos idiomas. Entonces, yo creo que faltaba un actor capaz de hablar los dos idiomas. Creo que ahora lo que nos falta desarrollar es esa confianza en que la inversión de impacto rentable es posible, que es lo que estamos viendo con los proyectos en los que estamos invirtiendo, y a partir de ahí ir generando ese ecosistema, pero más allá del propio ecosistema de impacto, sino que empiece a convertirse en una opción de inversión real y que en algún momento lleguemos a dejar de llamarlo inversión de impacto para que sea normalizado como una inversión. Muy bien. Gemma, en vuestro caso. Sí, para poner un poco el contexto, por ejemplo, se están dando ya sitios, geografías, donde el riesgo climático es tan alto que instituciones microfinancieras están dejando de dar créditos a pequeños agricultores, pequeños comercios, porque ya no es asumible para una entidad financiera. Entonces, como decías bien, Ricardo, estamos en un sector que sabíamos que estas cosas podían e iban a pasar, pero que ya se están viendo los efectos reales y no hemos ido tan rápido como ha ido el efecto. Entonces ahora una barrera es esa, ¿no? Como los cambios que se están dando van evolucionando mucho más rápido que las soluciones que tenemos a día de hoy. Entonces, una barrera barrera y soluciones como esa innovación, ¿no? Como comentabas, Jorge, no es una cuestión de convertirlo todo distinto y buscar algo que no existe, sino los instrumentos financieros que tenemos ahora, cómo podemos realmente adaptarlos a los nuevos contextos. Por ejemplo, los seguros. Los seguros paramétricos, seguros basados en índices climáticos que, llegada a una situación, un huracán, unas tormentas muy altas que no permiten a pescadores salir a pescar, que destrozan los cultivos, que los pagos del seguro se hagan muy rápido a los afectados, ¿no? O sea, es un seguro, no es un instrumento financiero nuevo, pero ¿cómo podemos adaptar este instrumento a que realmente los pagos del seguro sean muy rápidos para los afectados y que siga siendo rentable para el asegurador, ¿no? Porque llega un punto que dices, bueno, pues yo ya no veo aquí mi modelo de negocio, entonces yo prefiero salirme. Entonces estamos viendo cómo diferentes actores, tanto financieros como de impacto, como del ámbito más, pues, expertos agrícolas, expertos de otros sectores, se están sentando juntos, ¿no? Para ver cómo podemos adaptar e innovar en lo que ya conocemos. Y luego otro punto que le toca muy de cerca a Gawa, ¿no? Que Gawa Capital, al final, invirtiendo siempre en el extranjero, realmente actúa un poco como un agente de desarrollo económico, ¿no? Nosotros trabajamos con Cofides, con la Unión Europea, con el Fondo Verde de las Naciones Unidas para el Clima, y un poco adoptamos sus marcos de resultados, ¿no? Sus planes que ellos quieren hacer de desarrollo, de programas, un poco como una administración pública, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que al final, por un lado, dos temas. El entorno internacional es cambiante, ¿no? Estamos a lo mejor viendo un punto en el que las agendas se están volviendo un poco más individualistas, se está perdiendo un poco ese lado de cooperación internacional, desarrollo multilateral, pero son flujos. Y luego, por otro lado, también hay un poco de disonancia entre lo que es un KPI específico a un resultado de impacto, ¿no? Pues a lo mejor unos marcos de resultado quieren ver, vale, a cuántos agricultores llegas, cuántos productos financieros verdes consigues que una entidad financiera desarrolle, y así. Pero lo que nosotros buscamos al invertir, que invertimos con asistencia técnica, que es realmente el motor para transformar una institución, ¿no? Como que el Blended Finance sirve para
para movilizar ese capital, y la asistencia técnica apoya que ese capital sea efectivo en el terreno. Nosotros podemos medir eso, pero nosotros queremos medir la resiliencia de este último agricultor, el modelo, que la institución financiera sea sostenible cuando nosotros salgamos de esa inversión, ¿no? O sea, nosotros vamos a estar con deuda, con equity, el tiempo que estemos, pero necesitamos asegurarnos que esa transformación es duradera en el tiempo. Entonces, bueno, hay varias barreras, ¿no? Algunas son por lo rápido que está cambiando el mundo, cosas que se dan, Más pues eso, operativas. sí, y prioridades, ¿no? de estas entidades públicas, y luego pues operativas, de que nos faltan adaptar lo que ya tenemos a este nuevo entorno. Muy bien. Carlos, en vuestro caso casi que de aquí a un año tenemos la factoría abierta, ¿no? Tecnológicamente decías que no era problema, que había materia prima. ¿Le ves alguna barrera al desarrollo de vuestro ámbito de biocombustibles? Bueno, yo lo primero es, ¿no? Y hablando de cultura de impacto, creo que enlaza totalmente con lo que son los biocombustibles, ¿no? Fijaros que, o sea, estamos hablando de diferentes impactos, ¿no? Hablamos de seguridad de suministro, ¿no? El diversificar, ¿no? Fuentes de energía, como es el caso del SAF a partir de materias primas residuales, el impacto en zonas rurales, el desarrollo, digamos, de nuevas formas de trabajo y desarrollo digamos, de nuevos negocios en zonas donde hasta ahora no se ha podido implementar porque era una zona más hundida, pero que ahora mismo con la gestión del residuo, con el transporte, con el pretratamiento de todas esas materias primas que se genera, hay una nueva industria. Y además se genera también industria con unos requerimientos y unas capacidades muy altas, ¿no? Para luego poder transformar toda esa materia prima que ha sido pretratada y transformarlo ya en unas condiciones de presión, temperatura muy elevada, es decir, requiere mano muy cualificada. Entonces, todo eso al final supone unas ventajas muy importantes, no solamente en donde se esté construyendo esa planta, que en este caso es Huelva, sino que además a nivel nacional pues va a ser un motor que va a impulsar a muchas áreas, muchas empresas el extraer esas materias primas y el pretratarlas, y eso ya lo estamos viendo. Entonces, pero realmente dices, pensando en barreras, ¿no? Barreras no solamente para esta planta, sino en general para las plantas de biocombustibles. Yo creo que hay dos aspectos que son muy relevantes. Uno son inversiones con un CAPEX muy intensivo, y luego son unos costes de producción elevados. Entonces, ¿cómo podemos afrontar las dos cosas, ¿no? El CAPEX intensivo, bueno, pues un esquema tradicional de inversión privada pues se queda cojo, ¿no? Porque son unos riesgos muy importantes. ¿Cómo se puede diluir? Pues con alianzas, ¿no? En todos estos proyectos de transición energética las alianzas son fundamentales, no solamente por aspectos de la cadena de valor, ¿no? de tecnología, de materia prima, de logística, sino también por financiación. Entonces, nosotros, por ejemplo, pues, hemos hecho una alianza, ¿no? con Apical, de manera que diluimos también ese riesgo financiero, ¿no? Pero ¿es suficiente con la parte pública, la parte privada, la inversión privada? No, porque son inversiones muy importantes. Entonces, ahí la colaboración público-privada es fundamental. Hay fondos europeos, ¿no? Que al final, cuyo objetivo final es el desarrollo de proyectos estratégicos en los que la cultura de impacto es clave, ¿no? Entonces, pues el poder vehicular ya ha ocurrido como por ejemplo el PERTE del hidrógeno, pues eso asociado a la parte de biocombustible sería muy importante, ¿no? Para llegar a esa producción potencial que vemos y que seríamos capaces de hacer a nivel nacional, ¿no? Fondos también que se pueden generar a partir de los ingresos que se tienen por los derechos de CO2 del sector de aviación. Pues, oye, ¿por qué no asignar esos ingresos a un fondo que se utilice para ir fomentando esta industria? Eso nos puede llegar a dar del orden de unos 200, 300 millones de euros al año para invertirlos. Créditos fiscales, ¿no? Como ocurre en Estados Unidos, que van asociados a la producción. Pues eso también, digamos, daría un colchón importante para que haya más inversión. Y luego, pensando en lo que es el coste del producto, hay medidas que ya se están implementando también en ciertos países
de reducciones fiscales, ¿no? Exención o tipo reducido. Acompañada a veces también de otras ideas, como por ejemplo es el poder el asignar al biocombustible un derecho de emisión gratuito, ¿no? Que ellos per se pues, estén generando emisiones cero, pues eso también da un valor, en este caso, a las aerolíneas. Entonces, todo ese tipo de mecanismos, eso que es importante es implementarlos para facilitar, por un lado, la inversión y, segundo, para que la comercialización sea también más factible. Muy bien. Nos estamos alargando un poco, voy a romper un poco el orden que tenía. Os voy a pedir más bien una última reflexión libre, ¿vale? Tanto de los temas que habíamos preparado conjuntamente o por el otro lado que queráis, ¿no? Entonces, más a modo final, ¿no? ¿Qué queréis añadir en base a vuestro caso práctico, la realidad que tenéis, pensando más a futuro, sea interno para otros? Jorge. Bueno, pues como reflexión final y un poco siguiendo la línea que han manifestado los compañeros, yo creo que en lo que respecta a la administración tiene que haber un cambio interno necesario, que tiene que estar asociado a que la administración tiene que profesionalizarse a la hora de establecer la métrica y los indicadores de medición del impacto. Creo que esto es totalmente necesario y debemos dotarnos de ello. Para mí, nada que no se puede medir se puede gestionar, ¿no? Entonces, si no conseguimos tener unas mediciones robustas, no podremos tener indicadores SMART, no podremos utilizar fórmulas de pago por resultados, no podremos atraer a inversores sociales o inversores de otro tipo y lo peor de todo, la administración no podrá aprender de sus experiencias. Sin embargo, si conseguimos tener estas mediciones rigurosas, además de evitar esos aspectos negativos que tenemos, también podremos dotar a la contratación de la flexibilidad que necesitamos para desarrollar estos instrumentos de innovación y de impacto. Podremos controlar el riesgo y limitarlo y además podremos escalar nuestros proyectos en otros territorios. Pero la administración está ahora mismo lejos de tener esta profesionalización porque necesita dotarse de unas capacidades internas, que son 3 para mí. En primer lugar, tenemos que tener unos indicadores fiables, robustos, predefinidos. Tienen que ser, de alguna manera, unos indicadores que sean confiables. No se trata de desarrollar en cada proyecto y iniciativa unos indicadores ad hoc. También tenemos que utilizar la figura del evaluador independiente para que la administración descanse en un tercero el buen resultado de la actuación. Y tenemos que hacerlo sin miedo, perder ese rubor. Y luego debemos de explotar la contabilidad analítica, que la contabilidad analítica es una realidad ya en el subsector público local. Desde el año 2017 estamos midiendo los costes reales de todas las actividades y todos los servicios que se desarrollan por los municipios de más de 50.000 habitantes, capitales de provincia y diputaciones. O sea, tenemos un banco de datos impresionante y no lo estamos utilizando. Solo lo aplicamos en una analítica estática con ocasión de la formulación de las cuentas anuales. Darle ese cambio para hacer una explotación dinámica es muy sencillo con lo que ya tenemos y podríamos dar, junto a lo anterior, al gestor público pues una base de datos objetiva para que pueda realizar una toma de decisiones racional y coherente en base a esa utilidad. Por lo tanto, mi idea final es que la administración tiene que sí o sí profesionalizar la medición del impacto, porque además si lo construye estaremos creando ese puente invisible que realmente va a unir a la administración con la innovación. Gracias, Jorge. Para los que formáis parte de la administración, o como a mí, que trabaja para la administración y os digan que el problema es la intervención, recordad a Jorge, ¿vale? Es espectacular lo que dice. Enrique, por favor, una reflexión. ¿Dónde la quieres tirar? A ver, por un lado, complementar lo que estaba diciendo Jorge, porque hay cosas que estamos haciendo, que es medir y que es enfocar la estrategia de las inversiones hacia el impacto. Y yo creo que es un tema que es importante y que se está empezando a hacer y que a todas las inversiones a las que hacemos les obligamos a tener un evaluador independiente que va a ir siguiendo toda esa estrategia de impacto, con lo cual estoy de acuerdo que sería interesante cómo trasladamos eso desde lo que es el FIS hacia lo que es toda la administración. Nosotros, para hacer más cosas, seguro más fondos, ¿vale? Pues al final... A veces ayudas. ¿Eh? Que a veces ayuda.
No, ayuda ayuda sobre todo porque al final nosotros tenemos, 400 millones está muy bien, es uno de los fondos de impacto más grandes del mundo, ¿vale? Por ponerlo en contexto, y de los primeros fondos de impacto social que ha creado un gobierno en el mundo, ¿vale? Con lo cual son muy buenas noticias y es algo que tenemos encima de la mesa y que tenemos que poner en valor, pero desde el punto de vista de volumen nos estamos dando cuenta que somos capaces de invertir más yendo hacia más tipos de inversiones. Podemos abrir el abanico. Ahora nos estamos apalancando mucho en gestoras de fondos porque tenemos poco tiempo y necesitamos que haya una permeabilidad grande de esos fondos. Si al final podemos contar con más fondos y más tiempo, pues lo que vamos a poder hacer es llegar de una manera más eficiente a más sitios. Gemma, en vuestro caso de Gawa. Pues en el tema sobre todo del sector del cambio climático y de llegar a comunidades muy vulnerables, estamos hablando de países donde a lo mejor no están las instituciones públicas no son del todo eficientes, necesitan mucha más sus propias redes, ¿no? Familiares y tal. Estamos viendo que realmente no se puede, necesitamos una multitud de actores. Un actor solo no puede solucionar eso. Entonces, hablando pues, de las alianzas público-privadas, ¿no? Y a mí me gustaría terminar un poco con una reflexión que el blended finance siempre se ha hablado desde el punto de vista de, como de mitigar el riesgo, ¿no? Un instrumento de disminuir el riesgo para canalizar más inversores privados, nuevos actores y tal. Pero también se puede ver como desde un lado de compartir la responsabilidad, ¿no? Porque al final, si un actor público, la Unión Europea, un fondo más institucional, tiene unos resultados a los que quiere llegar, ¿no? o un objetivo concreto que quiere resolver, que se apoye en otros actores que a lo mejor tienen pueden llegar más fácilmente hasta el final del problema, que tienen otro tipo de aliados que pueden aportar tecnología, pueden aportar conocimiento. Entonces, es una forma de que muchos actores estén compenetrados en resolver un problema que, como hemos visto, el cambio climático no es un desafío muy complejo, ¿no? Y luego otro canal muy importante de la inversión de impacto realmente para esto que estamos viendo de que sea escalable es la asistencia técnica. Esa transformación, ¿no? Que el impacto no sea durante el momento solo de la inversión, pero que con asistencia técnica se consigan transformar todas estas empresas, ¿no? Como hemos visto otros fondos en los que están invirtiendo, para que realmente puedan conseguir la adicionalidad no financiera, ¿no? Que decimos la adicionalidad real, puedan llegar realmente a ser luego actores ellos mismos de este ecosistema de impacto y ejemplos para cómo realmente la inversión de impacto transforma, ¿no? Gracias, Gemma. Carlos, en vuestro caso, biocombustible se mueve, una reflexión. Bien, pues yo creo que para impulsar lo que es la industria del SAF en España, que hemos visto todas las bondades que tiene, es importante que consigamos un mecanismo que, por un lado, nos permita gestionar los proyectos en tiempos adecuados y razonables y que sea competitivo, que los proyectos sean competitivos en toda su fase. Para lo cual, aparte de las cosas que ya hemos ido comentando, yo creo que es importante conseguir que se agilicen los trámites con la administración, que se facilite el acceso a materias primas residuales. La gestión de los residuos es clave, ¿no? Pues el facilitar esos trámites y también que sean homogéneos en todo el territorio nacional, ¿no? Que muchas veces nos encontramos con diferencias sustanciales, lo cual dificulta, ¿no? El movimiento y los planteamientos de los proyectos. Esta parte es clave.
Y luego que haya un apoyo financiero con unas reglas claras, ¿no? Hemos hablado de muchas ideas, algunas de ellas se han ido materializando, pero falta darle un empujón importante, tanto en aspectos de subvenciones como en aspectos de medidas fiscales, que son clave para, digamos, tener una economía segura y poder tener inversiones importantes para impulsarlo. Y todo ello, todas estas medidas, es importante que se reflejen en un plan nacional de impulso de la aviación sostenible. Un plan en el que formen parte todos los stakeholders, que haya una monitorización, unos KPIs, como habéis comentado, de manera que garanticemos que cada parte está haciendo su trabajo en tiempo y que podamos llegar a esos objetivos, tanto de construcción, de comercialización, pero también en los tiempos adecuados, ¿no? Porque todo el mundo se está moviendo, todas las países, ya hay ciertos países que se están posicionando y España dispone de unas condiciones óptimas como para ser líderes en este negocio y en esta industria. Bueno, muchas gracias. Es verdad que queríamos una última mesa en la que habláramos de estas alianzas público-privadas, porque veíamos que en todas las reflexiones de los cuadernos, o en casi todas, unos buscan a otros, otros buscan a los unos, y espero que no os hayáis perdido mucho, porque la divergencia era muy grande, pero yo creo que era muy rica, ¿no? Algunos habéis dicho la frase de no consiste solo en invertir diferente, sino pensar primero diferente. Me voy a quedar con esa, ¿no? Porque yo creo que es lo que incentiva a buscar esos partenariados, esas alianzas, esos acuerdos, el involucrar al otro, ¿no? Por mi tarde, muchas gracias por teneros aquí, un lujo.